Y muchas veces también tenemos que cuidar de las divisiones de nosotros mismos, de no estar divididos en lo que creemos. La obra del Señor funciona mejor cuando hay colaboradores, cuando hay siervos. Pero también tenemos que entender que si hay siervos, debemos valorar los siervos y no tratarlos como esclavos. ¿Por qué? Porque son siervos, no son esclavos. Simplemente por eso. Muchas veces se suele abusar de aquel hermano que es todólogo o de aquel hermano que siempre está en la iglesia. Debemos entender que no está por nosotros, por los pastores, sino que está por Dios. El versículo 21, hermanos, empecemos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón y Sosípater, mis parientes. Eso es algo raro, porque dice que sus parientes, pero realmente Pablo está diciendo que son judíos como ellos. Eso quiere decir que Timoteo, hay alguna gran probabilidad que su descendencia sea judía, una gran probabilidad, aunque sabemos que Timoteo viene de Grecia, su nacionalidad es griega. Pero Lucio, Jasón y Sosípater, esos sí tenemos bien seguros que son judíos. Por tanto, estos tres personajes sí son parientes, hablando de cultura judía, de Pablo. Estos personajes nos están mandando saludos. Qué interesante cómo Timoteo nos manda saludos. ¿Se recuerdan quién fue Timoteo? Timoteo, aparte que tiene un libro en la Biblia, es un personaje importante, ya que con el paso del tiempo, Timoteo pasaría a ser una gran figura de la iglesia de Éfeso, pasaría a ser un pastor. Timoteo también es conocido como la mano derecha de Pablo, porque Timoteo seguía muy de cerca las enseñanzas de Pablo. Timoteo, que es un aprendiz de Pablo, aquí nos está saludando. Pero también recordemos la parte fundamental que es el ministerio de Timoteo. Timoteo en sus enseñanzas, o en lo que él escribió para nosotros, o lo que él tiene para decir a nosotros, lo podemos resumir en las siguientes maneras. En el libro de Timoteo tenemos que la disciplina es una parte fundamental en la vida de un cristiano. El ser disciplinado en la manera que nosotros estudiamos la palabra de Dios es muy importante. Porque si nosotros estudiamos un día sí, 3 no, 4 sí, 2 no tenemos una disciplina sólida. Y de esta manera hay más posibilidades que olvidemos lo que la palabra de Dios tiene para decir a nosotros. De Timoteo podemos aprender la disciplina en el estudio de la palabra. De Timoteo también podemos aprender la obediencia a la palabra, porque no solamente basta con ser disciplinados, también hay que obedecer la palabra aunque no nos guste, porque muchas veces la palabra también nos va a confrontar de una manera que no nos va a gustar, de una manera que es difícil comprenderla. Que si la palabra de Dios te dice esto está mal, debemos ser lo más prudentes posible y decir está bien, lo tengo que dejar de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a buscar mi bienestar. De Timoteo también podemos aprender la responsabilidad de velar por la congregación. O sea, la responsabilidad de estar al pendiente por la congregación. ¿Qué es la congregación, hermanos? Todos nosotros, sin importar si somos nuevos, si somos viejos, si uno viene recién llegado de otra iglesia, si uno ya tiene mucho tiempo, debemos de estar cuidando los unos a los otros, porque somos un cuerpo y debemos de cuidar desde el más pequeño hasta el más viejo. Cada parte en el cuerpo de la iglesia es importante. También la sana doctrina. Timoteo también se preocupaba mucho por la sana doctrina. Como sabemos, actualmente hay un cristianismo progresista donde se habla mucho de las maravillas de Dios y de las proezas que Dios puede hacer de una manera de que Dios te quiere bendecir hoy, Dios quiere que hoy te compres tu casa, Dios te quiere prosperar, que si tú le das 20 pesos, Dios te va a prosperar con 200 pesos.
Y entre más dinero le des al pastor, el pastor va a orar de una manera más especial por ti. Esta no es una sana doctrina, hermanos. Una sana doctrina no solamente se va a enfocar en las bendiciones, en la prosperidad. Una sana doctrina también se va a enfocar en la obediencia y en el sacrificio del servicio. Una sana doctrina es todo el Evangelio. Todo, de principio de Génesis hasta final de Apocalipsis. Una sana doctrina contempla toda la palabra de Dios, no solo ciertos versículos bonitos. Como antes de iniciar el servicio, saben que tenemos nuestro pequeño servicio de oración. Les comentaba que sentimos muy bonitos cuando decimos que Dios nos ama, que Dios es amor. Pero ya nos sentimos tan bonitos cuando Dios nos llama a obediencia, a sacrificio. Porque ahí ya nos duele y ya nos decimos como que, caray, ¿que no Dios me ama mucho? Sí, pero también Dios te manda a obedecer. También Dios te manda disciplina. Estas partes, estos puntos importantes, la aprendemos también de Timoteo, del brazo derecho de Pablo, de Timoteo que nos manda saludos. Timoteo lo podemos englobar aquí, que es el ayudante de Pablo, el brazo derecho. También viene que Lucio, Jasón y Sosípater son creyentes alcanzados por el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo, como ya sabemos, tuvo creyentes de todos lados. Pablo fue de los más radicales al compartir el Evangelio, y gracias a que Pablo compartió el Evangelio, pudo alcanzar estos tres personajes, que siendo judíos, Pablo les compartió el Evangelio. Por tanto, se hicieron creyentes gracias a las enseñanzas de Pablo. El versículo 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí podemos parar y pensar, pues ¿qué no Pablo escribió el libro de Romanos? Sí, Pablo escribió el libro de Romanos. Pero entonces, ¿por qué dice que Tercio escribió esta epístola, esta carta? Se los voy a explicar de una manera lo más sencilla que se pueda. Es Dios inspiró a Pablo a escribir esta carta, pero en este entonces Pablo se dice que tenía una enfermedad, que no podía escribir. Entonces ocupó de un secretario o un escriba. ¿Quién vendría a ser? Tercio. Si lo resumimos, Dios inspiró a Pablo y Pablo dictó la carta a Tercio. Pero esto no quita que Pablo no haya escrito la carta, porque Pablo fue el que fue inspirado por Dios. Tercio fue el secretario, Tercio fue el escriba que plasmó todo lo que Pablo dictaba a esta carta. Tercio nos está aquí saludando. De hecho, es raro que un escriba mande saludos, que un escriba diga la autoría de lo que él está haciendo. Aquí prácticamente Tercio está diciendo: oye Pablo, ¿puedo mandarles un saludito? Ya que pues yo escribí la carta, yo te ayudé, pues sí me gustaría mandarles saludos. Y aquí Tercio nos está mandando un saludo. Tercio lo podemos entender que aquí es el secretario o un escriba. Después el versículo 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ok, tenemos más personajes. Aquí tenemos ahora sí lo que nos gustaría a todos, los pudientes de la iglesia. Gayo y Erasto son los pudientes de la iglesia. ¿Por qué nos podemos dar cuenta? Porque Gayo era el hospedador. Antes el hospedador era aquella persona que era un buen anfitrión y que tenía una casa en condiciones óptimas para recibir a la gente. Y en condiciones óptimas también se refiere tanto en comida como en el hospedaje. Gayo podríamos decir que era pudiente y que gracias a eso pudo hospedar a Pablo y también pudo hospedar a parte de la congregación o parte de la iglesia.
Y después Erasto era el tesorero de la ciudad. Y en aquellos entonces los tesoreros pues sí ganaban buen dinerito. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo más probable es que Erasto también apoyaba económicamente a la congregación, a la causa de Dios. Si nos damos cuenta, cada personaje que está mencionando aquí y que nos está saludando tiene una parte fundamental, tiene una acción fundamental, tiene un rol fundamental. Timoteo, el brazo derecho de Pablo por las enseñanzas. Lucio, Jasón y Sosípater son creyentes. Tercio, el secretario o el escriba. Gayo, buen anfitrión, el hospedador. Erasto es uno de los pudientes, un tesorero, el que puede proveer la obra o que puede proveer a la congregación. Y el hermano cuarto, no se sabe exactamente cuál era el rol, pero muchos estudiosos dicen que lo más probable es que este hermano cuarto era hermano de Tercio. Tercio significa tercero, cuarto, pues cuarto. Entonces, lo más probable es que sean hermanos. Cada uno de estos hermanos tiene un rol, como ya lo dije. ¿Esto qué quiere decir? Que el ministerio de Pablo nunca estuvo solo, nunca fue desprotegido. Siempre Dios permitía que hermanos o creyentes o los mismos creyentes apoyaran a Pablo. ¿Esto qué quiere decir? Un ministerio jamás va a estar abandonado. Eso es algo que podemos aprender de este ministerio de Pablo. Siempre Dios va a colocar a las personas que sean necesarias para que el ministerio de Dios siga creciendo, siga avanzando. Todos los grandes hombres han dependido de la humildad, de la ayuda de otros hombres. Siempre, siempre, siempre. Pablo fue un hombre que impactó muchas iglesias, que impactó a muchas personas, pero el ministerio de Pablo nunca fue descubierto, nunca fue desprotegido. Siempre estuvo apoyado por demás personas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un ministerio, si tú estás encargado de algún ministerio, Dios no te va a dejar solo. Siempre va a poner personas que ayuden a ese ministerio. Como lo hemos visto aquí, ya sea que sea alguien que te hospede, alguien que patrocine, alguien que te ayude, pero siempre ese ministerio va a estar respaldado, va a estar cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente es tu ministerio, sino que es la obra de Dios. Y como sabemos, la obra de Dios no puede parar por falta de recursos. Dios va a proveer. Dios va a ser fiel a su promesa. Y si nos ponemos a analizar más a fondo, vemos algo muy interesante. Lucio, Jasón y Sosípater son judíos. Tercio, Gayo, Erasto y hermano cuarto son gentiles. En aquel entonces, juntar judíos y gentiles era muy difícil. Eran como agua y aceite. No se podían juntar. En primera, los judíos siempre eran los de la alta sociedad o acá los avanzados, los de a nosotros nadie nos merece, y los gentiles, pues los pobrecitos, los chiquitos de orejones que nadie ve. Pero aquí hay algo muy importante. El evangelio une las culturas, porque el evangelio se trata de uno mismo, que es Dios. Y Dios es Dios de todos, tanto de judíos como de gentiles. Y las enseñanzas de Pablo eran para todos, para judíos y gentiles. Y una vez más podemos ver que en el evangelio no hay distinción de culturas, porque el Dios es un Dios de todos. Y de esta manera los judíos y gentiles pudieron convivir, tanto que se unieron para ayudar al ministerio de Pablo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Algún día alguien va a resumir tu servicio en una palabra? Como ya lo vimos, de Timoteo fue la mano derecha de Pablo, de Tercio el secretario, de Gayo el buen anfitrión, y de nosotros, ¿qué se puede decir?
¿Cómo podíamos definir nuestro servicio? ¿Cómo se podía resumir? De algunos podía ser el que ayudaba, el que barría la iglesia, el que llegaba a abrir la iglesia, el que estaba firme en las noches de oración, el que estaba firme cuando se le solicitaba ayuda en oración, el que estaba para ayudar al hermano. Cada labor o cada rol que tengamos es importante en el ministerio para Dios. Pero también, ¿recuerdan lo que habló el pastor Isaac la semana pasada? ¿Qué pasaría si nuestro servicio fuera conocido porque dividimos la iglesia o porque creamos discusión en la iglesia? Allá no está chido, porque en lugar de promover el crecimiento de la iglesia, estamos promoviendo separación. Y es donde tenemos que poner a reflexionarnos. Si nosotros fuéramos quienes estamos saludando a la iglesia, ¿cómo seríamos recordados o cómo seríamos reconocidos? Como los que evangelizábamos, como los que orábamos, como los que tocábamos, los que ayudábamos a la limpieza. ¿De qué manera seríamos recordados? Porque muchas veces, no sé si se te ha pasado de, es la hermana tal o el hermano tal. Sí, lo recuerdo. Era el que causaba chismes o el que hizo esto. Solemos recordar a los siervos por aquello mal que hicieron en lugar por lo bueno que han hecho. Solemos ser así. Entonces procuremos que se nos recuerde por la obra que hicimos para Dios. Cada creyente tiene una labor, diferentes roles, pero aquí lo importante, tenemos un mismo Dios. Dios los usó independientemente del rol, pero Dios los usó sí o sí para hacer crecer la obra, para que el mensaje fuera dado. Estoy seguro que si ninguno de esos colaboradores que tenía Pablo, su mensaje no hubiera llegado hasta donde lo tenemos ahora. O el mensaje no pudiera haber llegado o alcanzado a las personas de la manera que impactó actualmente. Entonces, el ministerio ocupa de colaboradores, ocupa de personas dispuestas a servir a Jesús, a servir a Dios. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a servir a Dios? Muchas veces podemos decir que sí, pero cuando el servicio va más allá de nuestra comodidad, ya la pensamos. Ya no es tan fácil. Cuando se nos dice, vamos a servir a tal lugar, pero ¿qué crees? No hay camas, no hay agua caliente, no hay suficiente comida. Ahí ya la pensamos. Pero cuando nos damos cuenta que servimos para Dios, la recompensa será grande. Es una recompensa que ninguna otra cosa material la podrá reemplazar. El servir a Dios es una gran bendición. El versículo 24 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí ya prácticamente está terminando el libro de Romanos. Se está despidiendo. Les está diciendo que la gracia de Dios siempre, siempre nos acompañe. Y dice con todos, sin excepción de personas. Como ya vimos en Romanos, la gracia es algo muy importante en nuestra vida. Porque por la gracia fuimos perdonados. Porque por gracia se nos han dado bendiciones. Porque por gracia estamos aquí. Sin la gracia de Dios, hermanos, muy difícilmente nosotros podemos tener favor de Dios. La gracia de Dios es algo muy importante que no debemos menospreciar, que debemos valorar y debemos agradecer a Dios por esa gracia. Versículo 25. Antes de eso hay un título en negritas. En muchas Biblias, o si tienen la Reina Valera, dirá doxología final. En otras traducciones
dirá oración final. ¿Qué es la palabra doxología? La palabra doxología significa alabar de manera auténtica o de manera genuina. Entonces, cuando nosotros alabamos, hermanos, ¿alabamos de una manera auténtica? ¿De una manera genuina? ¿O alabamos porque nos gusta que nos vean? ¿O porque queremos aparentar? ¿O porque queremos decir que somos bien espirituales? En esta doxología que Pablo nos va a mencionar, vamos a ver cómo él está alabando de una manera genuina y de una manera auténtica por lo que él ha hecho. No Pablo, sino él en mayúscula, Dios ha hecho en nosotros. Vamos a entender por qué. Versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vamos a leerlo en otra traducción para entenderlo un poco mejor. Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear al mundo. ¿Cómo Dios nos puede hacer que nos mantengamos firmes en la nueva vida como cristianos? A través de su evangelio. A través del evangelio, Dios nos puede dar esperanza, Dios nos puede dar aliento, porque la palabra de Dios es algo que nos vivifica, es algo que nos anima, es algo que está ahí, que no caduca, que no pasa de moda. Es algo que podemos recurrir en cualquier tiempo. Y también considerando que gracias a Dios existe el evangelio. El evangelio no puede existir si no se habla de Dios. Dios es la parte central del evangelio. Y se nos dice que nos ha dado una vida nueva en Jesucristo. Amén, gracias a Dios. Porque eso significa que gracias a Jesucristo, a ese sacrificio que Él hizo, tenemos una vida nueva. No sé tú, pero ¿te recuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Yo sí, y me da penita. Y hay cosas que todavía las recuerdo y digo, chale, ¿cómo las pude haber hecho? Y se siente feo. Pero ahora que Dios, a través de su Hijo, nos ha dado vida nueva, también se siente bonito que nos han perdonado. Pero también el evangelio nos reafirma esa esperanza una y otra vez, que tenemos una vida nueva en Jesucristo, que hay una vida nueva. Algo también interesante aquí es que habla de un misterio, que un misterio fue revelado. ¿Y ese misterio cuál fue? El plan de salvación a través de Jesucristo. Ese es el misterio que hay. Pero ¿por qué misterio? Te darás cuenta. Para nosotros no es misterio, porque conocemos desde Génesis a Apocalipsis, pero en aquel entonces no conocían la Biblia como tal. Entonces era un misterio. En primera, por las dos cosas que mencioné antes, los gentiles y los judíos. Los judíos sabían y tenían una manera de pensar mucho más avanzada, por decirlo así, que los gentiles, y una comprensión mejor de la palabra. Y eso, porque cuando Jesús les tocaba que le dieran el jalón de orejas, los judíos todavía ni entendían. Pero seguía siendo un misterio. Y para los gentiles, pues ni se diga, porque muchas veces ni tenían acceso a la palabra de Dios o a las escrituras que en aquellos entonces había. Entonces era un misterio, porque no se sabía ciencia cierta qué quería decir ese misterio. Pero qué importante es esto,
porque recordemos que es la doxología o una alabanza. ¿Eso qué quiere decir? Gloria a Dios que reveló este misterio. Gloria a Dios que podemos saber que tenemos un plan de salvación. Y ese plan de salvación no tiene otro nombre más que Jesucristo, más que Jesús. Porque gracias a Él tenemos la vida eterna. Había profecías que tendríamos un Mesías, pero en aquel entonces tampoco se entendía, no era claro. Y lo vamos a ver a continuación. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Eso qué quiere decir? El trabajo de los profetas no fue en vano. Todos los mensajes que los profetas dieron de que un Mesías iba a venir, no fue en vano. Ahora se dieron cuenta que esos mensajes que los profetas estaban dando años atrás tienen significados porque Jesús estuvo aquí en la tierra, por la obra que hizo Jesús. A pesar de que los profetas se les tiró de a loco, Dios mostró su verdad, Dios mostró el propósito. Y como bien lo dice su palabra, que estaba oculto desde antes de los tiempos o desde el principio de los tiempos, como lo quieras ver. Dios era el único que se pudo haber imaginado un plan así. No hay hombre en la tierra con una gran sabiduría que se haya podido imaginar un plan de salvación así para la humanidad. Y este plan menciona a todos, revelado a todos. Como dice, a todas las gentes. ¿Esto qué quiere decir? Nadie puede quedar excluido de este plan de salvación. Nadie puede quedar excluido de esta revelación. Pero entonces, ¿cómo nadie puede quedar excluido? Pues muy fácil, nadie va a quedar excluido cuando se comparte el Evangelio. Por eso ahí es la importancia de compartir el Evangelio, porque estás compartiendo este misterio que dejó de ser misterio, esta revelación que es el plan de salvación. Y también podemos entender aquí algo muy interesante, el poder que tiene el Evangelio. ¿En el Evangelio hay poder? Claro que sí hay poder. Y lo podemos entender con un ejemplo muy claro. Pablo. Todos conocemos la vida pasada de Pablo, ¿cierto? ¿Pablo de qué se encargaba? De matar a los cristianos. Esa era su chamba. Y ahora qué curioso que Pablo te está diciendo que cuidemos el Evangelio y que nos procuremos de compartirlo. Y es como de, ay Pablo, la neta no te creo. Si tú antes hasta nos andabas matando por eso y ahora tú nos estás diciendo que compartamos el Evangelio. Sí, porque el Evangelio, la palabra de Dios, cambió a Pablo. Por el Evangelio, Pablo es lo que ahora es Pablo. Por la causa de Dios, ahora Pablo comparte el Evangelio. El Evangelio, como dice aquí en el versículo 25, según mi Evangelio, muchos teólogos también lo traducen como según mi vida pasada y mi vida nueva en Cristo. Pablo primero fue un pecador, después un creyente. Por tanto, ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es transformar a pecadores a creyentes. Y es algo bien interesante, porque muchos de nosotros también empezamos nuestra vida cristiana no queriendo creer en Dios. O bueno, yo sí empecé no queriendo creer en Dios. Y cuando más te adentras a la palabra de Dios, más te enamoras de Él. Y más dejas que su palabra te transforme, que te llene, que te diga lo que necesitas cambiar y lo que necesitas recibir. Dios nos mantiene
firmes en la vida que Él nos dio mediante su Hijo Jesús. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú estás firme en el Evangelio? ¿Estás firme en su palabra? ¿Hay algo que haya en nosotros que nos haga dudar de esta palabra de Dios? Cuando nosotros leemos su palabra, ¿hay algo que aún dudemos de Él? ¿Hay algo que todavía no creamos al 100%? Te puedo decir que muchas veces a mi vida ha venido la duda. Ha venido no, pues yo creo que aquí Dios se equivocó porque no veo claro. También, no creo que Dios lo haga. Pero si está en su evangelio, hermanos, ténganlo por seguro que Él lo va a hacer. Tengan por seguro que Él va a cumplir su palabra, sí o sí. Debemos estar firmes en el evangelio, no dudar de lo que Él ha escrito para nosotros, de lo que está escrito para que nosotros podamos aprender. De que si Dios dice que nos va a dar esa firmeza, esa certeza en el evangelio, debemos de creer. ¿Alguna vez nos hemos avergonzado de la palabra de Dios? Yo te puedo decir que sí, muchas veces sí. Muchas veces he dicho, no, ni quiero que me mencionen la palabra de Dios, ni quiero que me digan qué dice la palabra de Dios. Y también muchas veces he dicho, ni creo lo que dice la palabra de Dios. Pero algo aquí muy importante es una advertencia, un aviso y un recordatorio que nos está dando Pablo al inicio de esta carta. Es algo pero bien interesante. Acompáñame por favor a capítulo 1 de Romanos, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué es lo primero que dice este versículo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Salvación a todo aquel ¿qué dice ahí? Que cree. Al judío primeramente y también al ¿qué? Traducción, es para salvación de todos. Aquí Pablo también se enorgulleció de que es judío, ¿no? Primero nosotros los judíos y después hay los gentiles que nos sigan. Pero no es así. Es salvación para todos. Y es por eso tan importante que no debemos avergonzarnos del evangelio. Porque en el evangelio tenemos el plan de salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. No te avergüences del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Creer en el evangelio, creer en la palabra de Dios. Y aquí está, hermanos, el misterio que estaba guardado, la salvación, el plan de salvación. Primeramente para los judíos, pásenle, y después nosotros, los gentiles. No te preocupes si no eres judío, somos gentiles, también nos alcanza la salvación para nosotros. El sacrificio que hizo Jesús es para todos. Entonces, no te avergüences del evangelio. Aquí también viene una parte importante en el versículo 26, la parte final. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que lo obedezcan a la fe. ¿Esto qué quiere decir? El Señor no somete a nadie. El Señor no es un tirano para someter a nadie. La obediencia que nosotros le tenemos al Señor, que le tenemos a Dios, es por gratitud, es por amor a Él, es por nuestra fe a Él. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no nos tiene atados con cadenas para obedecerle a Él. Nuestra obediencia es por amor a Él, por lo que ha hecho en nosotros,
por lo que hizo en nosotros y por lo que hará en nosotros. ¿Tú obedeces a Dios por miedo a qué te va a pasar si no lo obedeces? ¿O obedeces a Dios por amor a Él? Yo te puedo decir que muchas veces obedecí a Dios porque la neta no quisiera un jalón de orejas. Pero después entendí que debía obedecer a Dios por amor a Él, por la fe que le tengo a Él. Y eso es lo importante, hermanos. Una vez que conocemos el amor que primeramente Él nos tuvo para dar la vida de su Hijo, ese mismo amor que Él nos puso en nosotros hará que también le obedezcamos a Él. Y eso es algo muy importante. Versículo 27. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo. ¿La gloria de Dios tiene un límite? ¿La gloria de Dios expira? ¿Qué dice ahí? Mediante su Hijo Jesucristo para. Amén. Dos palabras muy importantes. Al único. Solamente hay un Dios en el cual hay salvación. Solamente hay un Dios en el cual tenemos esperanza. Solamente hay un solo Dios del cual habla el Evangelio. Solamente hay un solo Dios al cual podemos recurrir si queremos ser salvos. Solamente hay un solo Dios, el cual es el autor de este plan de salvación. Solamente hay un solo Dios, hermanos. Solamente un Dios el cual podemos servir. Así que preguntémonos hoy, ¿solamente estamos sirviendo a un Dios o tenemos algún otro Dios por ahí? Porque aquí en la palabra está, solamente hay uno. A nadie más. También dice otra palabra, sabio. Como lo dije anteriormente, solamente a Dios pudo haber pensado en un plan de salvación tan perfecto que no hay que añadir ninguna otra obra, ningún otro libro para explicar lo que es la salvación. Ya no podemos agregar nada al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ya está hecho. Solamente tenemos que creer, confiar, confesar. Estas dos características son muy importantes, reconocerlas en Dios, que es único en nuestra vida y que es sabio. Son características muy, muy importantes. Puntos importantes que vamos a englobar en este cierre de Romanos es, si decimos que amamos a Dios, también decimos que le obedecemos a Él. El plan secreto de Dios ha sido revelado para toda la humanidad, sin importar si somos judíos o gentiles. Este plan es el plan de salvación. Aquel que nos puede mantener firmes, confirmar y reafirmar en el Evangelio, solamente es Dios, el único Dios. Cuiden a la iglesia de las falsas doctrinas, cuiden a la iglesia de las divisiones. Algo muy importante que debemos hacer. Y muchas veces también tenemos que cuidar de las divisiones de nosotros mismos, de no estar divididos en lo que creemos. La obra del Señor funciona mejor cuando hay colaboradores, cuando hay siervos. Pero también tenemos que entender que si hay siervos, debemos valorar los siervos y no tratarlos como esclavos. ¿Por qué? Porque son siervos, no son esclavos. Simplemente por eso. Muchas veces se suele abusar de aquel hermano que es todólogo o de aquel hermano que siempre está en la iglesia. Debemos entender que no está por nosotros, por los pastores, sino que está por Dios. Y que somos colaboradores del cuerpo de Cristo.
para que la obra de Dios crezca. Al Dios del Evangelio, ¿por qué? Porque se trata del Evangelio de Dios. Un evangelio sin Dios no se puede llamar evangelio. El evangelio existe porque Dios existe. Nuestra salvación meramente depende de Dios, no de alguien más. Solamente Dios la pudo haber hecho. Solamente en Jesús está la salvación. Con esto, hermanos, llegamos al final del libro de Romanos. Un libro que en lo personal a mí me confrontó muchas veces. Que el libro de Romanos nos llevaba a ver nuestra posición como pecadores, pero también a ver nuestra posición ahora con el perdón de Jesús, con el perdón de su gracia, con ese regalo que se nos ha dado, que es la gracia. Y en el libro de Romanos no hay más que entender que somos justificados también por ese sacrificio, pero también por la fe que tenemos en Jesús. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes fe en Jesús en todo momento? ¿O solamente tenemos fe en Jesús cuando se trata que nos perdone nuestros pecados? Tener fe en Jesús es en todo momento. Tener fe en Jesús es alabarlo en todo momento. Y podemos entender y valorar muchas cosas que Él ha hecho por nosotros cuando tenemos fe en Él. Y agradecer de todo corazón y alabarlo de todo corazón, como esta doxología, que es una alabanza única, alabanza genuina, por todo lo que Él hizo, por todo este plan que Él hizo. Porque a pesar de que había pecado en nosotros, Él no se quedó de brazos cruzados y aún así nos dio una salida. Y por esa salida que nos ha dado, estamos aquí. Se siente bonito saber eso, ¿no? Que hay esperanza, que fuimos perdonados, que podemos tener perdón en Él. Pero ¿cómo podemos saber de ese perdón? ¿Dónde lo podemos encontrar? Claramente lo podemos encontrar en Dios, pero también lo podemos encontrar en su Evangelio. Y todas estas cosas las sabemos no porque me las esté inventando yo, sino porque están aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Porque están escritas y fueron escritas para que nosotros las podamos estudiar y podamos ir a ellas en cada momento. No solamente los miércoles, no solamente los domingos. Todos los días podemos ir a la palabra de Dios y saber lo que Él tiene para nosotros. Porque su Evangelio no nos lleva a otra cosa más que conocerle más a Dios. ¿Qué aprendimos del libro de Romanos? La fe que tenemos en Jesús es la fe que nos puede salvar. La gracia que Dios ha depositado en nosotros es la gracia que necesitamos para vivir. El Evangelio tiene que ser llevado para que todos conozcamos ese misterio que gracias a Dios dejó de ser misterio y se llama salvación. Todo ministerio necesita de colaboradores, necesita de siervos. Por muy grande que sea tu ministerio, por muy pequeño que sea tu ministerio, Dios no lo va a dejar desprotegido. Dios va a usar a diferentes personas con diferentes roles y actividades para cuidar de ese ministerio. De Pablo podemos aprender lo que el poder del Evangelio puede hacer para transformar una vida. De Pablo podemos aprender lo que es ser un pecador, cometer lo más atroz, pero también lo que es la redención de Dios, el nuevo propósito que hay en Dios. Hermanos, pues hasta aquí este cachito. No es mucho, no hay mucho de qué agregarle de más. Lo podemos terminar con que Pablo nos manda a bendecir a todos y amén, y alabemos a Dios. Esta es la importancia que hay en esta palabra de Dios. Aquí termina el libro de Romanos después de un buen tiempo que hemos aprendido.
Cada uno se va a llevar algo importante o algo que le haya resonado del libro de Romanos. Te invito a que puedas seguir meditando, que no porque ya acabó el libro de Romanos ya nunca más lo vayamos a ver o que lo vayamos a abrir en nuestras casas. Siempre Dios va a tener algo para mostrarnos cada vez que lo leamos.